Muy buenas noches, amigos radioyentes de la radioemisora amiga HJWK de Neiva, Huila, Colombia, y también un saludo para cada uno de los que están aquí presentes en Bogotá, Colombia, y también los que están en la línea telefónica en Puerto Rico, en Venezuela, en México, en Norteamérica y en los diferentes países de la América Latina. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche y traerle el tema la manifestación gloriosa del Señor Jesucristo en América Latina. El Señor Jesucristo, hablando de la segunda venida del Hijo del Hombre, Él dijo en San Mateo capítulo 24, verso 27, de la siguiente manera: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. El Señor Jesucristo está hablando de la segunda venida del Hijo del Hombre. Y Él dice que sería como el relámpago que sale del oriente y se muestra en el occidente. La primera venida del Hijo del Hombre fue en el oriente, en la tierra de Israel, que se encuentra en el Medio Oriente. Y allí fue vista la primera venida del Hijo del Hombre como Cordero de Dios. Juan el Bautista, cuando lo presentó, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La primera venida del Hijo del Hombre, la primera venida del Señor, fue como Cordero de Dios en el oriente, en la tierra de Israel, con el nombre Jesús, que significa Redentor. Y Él vino para llevar a cabo la redención por su sangre preciosa en la cruz del Calvario, lo cual no comprendían las personas de aquel tiempo. Y cuando vieron la primera venida del Hijo del Hombre, no pudieron creer que aquel Jesús de Nazaret era el Mesías, el profeta que todos los profetas del Antiguo Testamento habían anunciado para llevar a cabo la gran obra de la venida del Mesías para la semana número 70 de la profecía de Daniel. Pero era el Señor Jesucristo el Mesías prometido, aunque no fue comprendido por el sumo pontífice de aquel tiempo, los doctores de la ley, los sacerdotes, los ministros de aquel tiempo. Pero con todo y eso, fue el profeta Mesías que estaba anunciado para aparecer, ser manifestado en aquel tiempo en medio del pueblo hebreo, como el relámpago saliendo del oriente, para luego manifestarse en su segunda venida en el occidente. El occidente es la tierra de América. La tierra de América tiene la promesa de la segunda venida del Hijo del Hombre. La tierra de América es el continente más privilegiado de todos los continentes. A través del tiempo, Dios ha estado llevando a cabo una obra, la cual comenzó en el oriente, en la primera venida del Hijo del Hombre, y luego con la muerte, resurrección y ascensión al cielo de el Señor Jesucristo. Encontramos
que luego comenzó una obra allí en la tierra de Israel y luego pasó a los gentiles. El apóstol San Pablo llevó el mensaje del evangelio de la gracia a los gentiles, anunciando la primera venida del Señor Jesucristo, la primera venida del Hijo del Hombre como Cordero de Dios, quitando el pecado del mundo. Y se movió hacia los gentiles en la tierra allá de Asia Menor. Luego encontramos que continuó Dios moviéndose y se movió hacia Europa, en donde envió 5 mensajeros en diferentes edades y en donde fue dado a conocer el gran misterio de la primera venida del Hijo del Hombre como Cordero de Dios, quitando el pecado del mundo en la cruz del Calvario. Y luego pasó la obra del Señor Jesucristo, pasó a Norteamérica, en donde se manifestó el Señor Jesucristo, así como en sus mensajeros anteriores se manifestó a través del séptimo mensajero de la séptima etapa de la iglesia gentil en Norteamérica. Y luego de Norteamérica encontramos que ha pasado la obra del Señor Jesucristo a la América Latina. En Norteamérica concluyó allí esa etapa de la segunda dispensación y luego ha pasado a la América Latina una nueva etapa del programa divino. La tercera dispensación ha comenzado en la América Latina, la dispensación del reino, en donde se proclama la segunda venida del Señor Jesucristo como León de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, y en donde también se conoce la primera venida del Señor Jesucristo como Cordero de Dios en la tierra de Israel. Ahora la segunda venida del Hijo del Hombre se lleva a cabo como León de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, llevando a cabo su obra de reclamo de todo lo que Él redimió con su sangre preciosa. Por esa causa, la segunda venida del Señor Jesucristo se lleva a cabo luego que Él termina su obra como sumo sacerdote en el cielo, haciendo intercesión en el cielo por todos los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Se lleva a cabo en el cielo cuando ha terminado su obra de intercesión y luego Él toma un paso hacia adelante, sale del lugar de intercesión en el cielo, en el templo que está en el cielo, y toma el librito de la mano derecha de Dios que está sentado en el trono y abre ese librito sellado con 7 sellos, lo abre en el cielo conforme a Apocalipsis capítulo 5 y capítulo 6, y encontramos que luego Él desciende a la tierra con ese librito abierto en su mano. En el capítulo 5 Él toma el librito y luego en el capítulo 6 comienza a abrir los sellos de ese librito, y en el capítulo 8 termina abriendo el séptimo sello, que causó silencio en el cielo por casi media hora.
El séptimo sello, el gran misterio contenido en el séptimo sello, es la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, como el relámpago resplandeciendo en el occidente, en la América Latina. Y ese gran misterio causó silencio en el cielo por casi media hora, para que así no se hiciera interrupción alguna a la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, como el relámpago resplandeciendo en el occidente, en la tierra de América Latina y el Caribe. Por lo tanto, ese gran misterio del séptimo sello se realiza aquí en la tierra, en la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles resplandeciendo como el relámpago en el occidente. Así que la segunda venida del Hijo del Hombre en el occidente, en la tierra de América, es el gran misterio del séptimo sello que causó silencio en el cielo por media hora. Y la obra que él lleva a cabo bajo este gran misterio del séptimo sello es la obra de reclamo, en donde él reclama todo lo que él redimió con su sangre preciosa. Y él, en este tiempo final, cumplirá las promesas que él hizo a través de sus apóstoles, a través de sus profetas, y también él mismo en persona cuando estuvo aquí en la tierra. Aquí tenemos 4 preguntas muy importantes, las cuales en esta ocasión serán contestadas a cada uno de ustedes, amigos radioyentes y amigos que a través de la línea telefónica están escuchando. Y ustedes aquí presentes en Bogotá, Colombia. ¿Qué posición ocupa la América Latina en el reino milenial? Esa es una pregunta. La próxima, ¿cuál es el movimiento milenial que ya está en marcha? La tercera pregunta es, ¿cuál es el ministerio de la segunda venida del Señor Jesucristo? Y la cuarta pregunta, ¿en dónde están los ángeles del Señor Jesucristo con la gran voz de trompeta juntando los escogidos? Hemos visto que la segunda venida del Hijo del Hombre sería como el relámpago que sale del oriente. Allá en la primera venida del Señor fue en el oriente y resplandece en el occidente, en la tierra de América. Su segunda venida se manifiesta, resplandece en América, que es el occidente, en donde se cumple la promesa del Señor en San Mateo capítulo 16 y verso 27 y 28, en donde dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. La segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Y su segunda venida es en el occidente, la tierra de América, en donde viene con sus ángeles. Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. A los
hijos del reino, los hijos de Dios, que fueron representados en el trigo de la parábola del trigo y de la cizaña, a el trigo que son los hijos del reino, le pagará conforme a las obras de los hijos del reino, y a la cizaña conforme a las obras de la cizaña de los hijos del malo. Y sigue diciendo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo, al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y 6 días después tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Aquí el Señor Jesucristo tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó a un monte alto para mostrarle la visión de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Y aquí encontramos que se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. El profeta Malaquías dijo en el capítulo 4 y verso 2: a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salud, salvación. Ahora, Él es representado en su segunda venida en el occidente como el sol de justicia resplandeciendo, el sol de justicia naciendo, y en sus alas traerá salud. Ahora vean que el sol de justicia es un hombre, el Señor Jesucristo, y las alas del sol son el ministerio de sus ángeles. Y aquí en el monte de la transfiguración apareció el sol de justicia, un hombre, el Señor Jesucristo, resplandeciendo su rostro como el sol, y a su lado, a cada lado del Señor, como 2 poderosas alas, aparecieron Moisés y Elías, uno a cada lado, hablando con el Señor, porque son Moisés y Elías, el ministerio de Moisés y Elías, el ministerio de los ángeles del Señor Jesucristo, que en el fin del tiempo vienen en la venida del Hijo del Hombre, y vienen con el mensaje de la gran voz de trompeta, llamando y juntando a todos los escogidos. Y por cuanto la segunda venida del Hijo del Hombre se lleva a cabo en la América Latina y el Caribe, que son el continente del futuro, el continente que tiene promesas para entrar al glorioso reino milenial, siendo que su segunda venida, la venida del Hijo del Hombre, se lleva a cabo en el occidente, en el continente latinoamericano. Por consiguiente, el ministerio de los ángeles del Señor Jesucristo, que es el ministerio de Moisés, por segunda vez manifestándose en la tierra en un hombre, y el ministerio de Elías, por quinta vez manifestándose en la tierra en un hombre, porque ya se manifestó anteriormente en 4 ocasiones anteriores: en Elías Tisbita,
luego por segunda vez en Eliseo, el cual recibió el espíritu que estaba en Elías en una doble porción, como él así le pidió a Elías. Y luego en Juan el Bautista, el arcángel Gabriel le dijo a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, le dijo: tendrás un hijo en Elizabeth, tu esposa, a través de ella, y él será profeta del Altísimo, le pondrás por nombre Juan, y él le preparará al Señor un pueblo bien apercibido. Él irá delante del Señor haciendo esa labor. Él vendrá en el espíritu y virtud de Elías. Esa fue la tercera ocasión en que el espíritu ministerial de Elías se manifestó. El Señor Jesucristo, hablando de Juan el Bautista, dijo, cuando le preguntaron, y no dicen los escribas que es necesario que venga Elías primero, Jesús les dijo a sus discípulos: Elías ya vino y no lo conocieron, porque estaban esperando literalmente a Elías Tisbita, y ellos no sabían que cuando Dios promete enviar nuevamente a un profeta que ministró en el pasado, lo que él envía es el espíritu ministerial nuevamente en otro hombre, y así se cumple la promesa del Señor. Ahora, el Señor Jesucristo dijo: ya Elías vino, y no lo conocieron e hicieron de él todo lo que quisieron hacer. Y ellos entonces entendieron que les estaba hablando de Juan el Bautista. Y luego la cuarta ocasión en que vino el espíritu y virtud de Elías en un hombre fue en el séptimo mensajero de la séptima edad de la iglesia gentil en Norteamérica, conocido como William Marion Branham de Norteamérica. En él estuvo el espíritu y virtud de Elías ministrando la palabra de Dios y precursando la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles para el fin del tiempo. Luego, la quinta ocasión en que viene es en el cumplimiento de los 2 olivos y de los 2 candeleros de la profecía de Zacarías en el capítulo 4 y de Apocalipsis capítulo 11. Y el espíritu y virtud de Elías por quinta ocasión estaría manifestado en la tierra en un hombre, y el espíritu y virtud de Moisés por segunda vez también estaría manifestado en un hombre. Ahora, siendo que la manifestación del Señor Jesucristo, del Hijo del Hombre, en su segunda venida corresponde al occidente, al continente latinoamericano, también la manifestación del espíritu y virtud de Elías por quinta ocasión y de Moisés por segunda ocasión corresponden al continente latinoamericano, que incluye a Puerto Rico, el Caribe y toda la América Latina. Y para que el Señor Jesucristo lleve a cabo la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, dice
En San Mateo, capítulo 24, dice: y enviará ¿a quién? El Hijo del Hombre. ¿A quién? Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Aquí tenemos el ministerio de los ángeles del Señor Jesucristo, el ministerio de Moisés y el ministerio de Elías, con el mensaje de la gran voz de trompeta, que es el mensaje del evangelio del reino, el mensaje de la tercera dispensación, de la dispensación del reino, porque hemos llegado a la tercera dispensación. El pueblo hebreo vivió la primera dispensación, la dispensación de la ley, la cual le fue establecida por Moisés, su profeta dispensacional. Y cuando apareció el Señor Jesucristo y fue bautizado por Juan el Bautista, allí estaba comenzando una nueva dispensación. La segunda dispensación, la dispensación de la gracia. Por esa causa pensaban y decían los líderes religiosos de la ley que Jesús no guardaba la ley, que quebrantaba la ley, pero ellos no comprendían que una nueva dispensación había comenzado y que el Señor Jesucristo había cumplido toda la ley y había comenzado una nueva dispensación. La dispensación de la gracia, con el mensaje de la gracia, proclamando la primera venida del Hijo del Hombre como Cordero de Dios, para llevar a cabo ese sacrificio glorioso en la cruz del Calvario y quitar el pecado del mundo. Por lo tanto, los sacrificios que el pueblo hebreo llevaba a cabo bajo la ley, esos sacrificios con esa sangre de esos animalitos, de esos corderos y demás sacrificios, estaban representando al Cordero de Dios, al Señor Jesucristo, que aparecería en una nueva dispensación, y entonces ya no se necesitaría un cordero literal, un sacrificio literal de un animalito, porque allí estaba entonces el Cordero de Dios, un hombre para quitar el pecado del mundo, un hombre perfecto, con un cuerpo perfecto, no nacido por la unión de un hombre y de una mujer, sino por creación divina en el vientre de María. Y por esa causa el Señor Jesucristo vino sin pecado, el único hombre que apareció en la tierra sin pecado después de la caída del ser humano. Por eso la sangre del Señor Jesucristo era la única que podía redimir al ser humano de todo pecado, que podía quitar el pecado del mundo, del ser humano. Así es que el Señor Jesucristo apareció como el Cordero de Dios en una nueva dispensación. Y como los líderes religiosos de aquel tiempo no se movieron a esa nueva dispensación, sino que se quedaron en la antigua dispensación, la dispensación de la ley, no pudieron entonces comprender lo que estaba aconteciendo en el programa divino. Pero el programa divino se llevó a cabo, y ahora en el fin del tiempo encontramos que una nueva dispensación ha comenzado. La tercera dispensación ha comenzado, y ha comenzado en el continente latinoamericano, así como la segunda comenzó en la tierra de Israel, y la primera comenzó en medio del pueblo hebreo, allá en el monte Sinaí, en donde Dios le estableció la ley.
Y luego encontramos que transcurrió un periodo de tiempo largo bajo la primera dispensación. Luego también bajo la segunda dispensación transcurrieron 2000 años aproximadamente. Y ahora, cuando ha comenzado la tercera dispensación, la dispensación del reino, esta continuará durante el glorioso reino milenial. Esta tercera dispensación contiene el mensaje del evangelio del reino, el cual presenta al Señor Jesucristo como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, en su obra de reclamo de todo lo que le redimió con su sangre preciosa. Esta tercera dispensación ha comenzado en el continente latinoamericano. Por esa causa, el continente latinoamericano tiene el privilegio más grande que continente alguno o nación alguna pueda tener en este tiempo final. Tiene el privilegio de entrar al glorioso reino milenial si recibe el mensaje del evangelio del reino, porque se entra al reino milenial del Señor Jesucristo recibiendo el mensaje del evangelio del reino. Y este es el mensaje de la gran voz de trompeta, con el cual son juntados, son recogidos todos los escogidos en este tiempo final. La obra que Dios está llevando a cabo en el continente latinoamericano es la obra de la tercera dispensación, es la obra con el evangelio del reino, que es la trompeta final o gran voz de trompeta, llamando y juntando, recogiendo a todos los escogidos en Puerto Rico, en el Caribe y en toda la América Latina. La obra del Señor Jesucristo en el fin del tiempo la está llevando a cabo en el continente latinoamericano, el occidente, en donde Él dijo que la segunda venida del Hijo del Hombre resplandecería como el relámpago. En la América Latina, el Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre, está resplandeciendo a los asentados en tinieblas, los que moraban en tinieblas. Luz les resplandeció en el pasado, cuando el Señor Jesucristo llegó a la tierra de Neftalí y Zabulón en su primera venida. Y ahora, en el continente latinoamericano, la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles resplandece para iluminar a todos los hijos de Dios, para iluminar a todos los latinoamericanos con la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, y así recoger a todos los escogidos latinoamericanos que viven en este tiempo final. Así es que la luz de la segunda venida del Señor Jesucristo, del Hijo del Hombre, está resplandeciendo en el continente latinoamericano, para que así tengamos el privilegio de ser tenidos por dignos de evitar las cosas que han de acontecer, los juicios, las plagas apocalípticas que han de caer sobre la raza humana,
y estar en pie delante del Hijo del Hombre en este tiempo final en el continente latinoamericano, porque el Hijo del Hombre, como el relámpago en el continente latinoamericano, resplandece para que estemos en pie delante del Hijo del Hombre en este tiempo final, en la venida del Hijo del Hombre en el occidente, en la tierra latinoamericana, incluyendo a Puerto Rico y todo el Caribe. Así es que el ministerio de sus ángeles en este tiempo final también se realiza, se materializa en el continente latinoamericano. Por esa causa encontramos que el ministerio de Moisés y Elías en este tiempo final llevan a cabo la labor de llamar y juntar a todos los escogidos con el mensaje de la gran voz de trompeta, que es el Evangelio del Reino. Y estos ministerios de Moisés y Elías son manifestados en el ángel mensajero del Señor Jesucristo, enviado en este tiempo final, enviado para todos los seres humanos, enviado para todas las iglesias, enviado para todas las naciones, enviado en este tiempo final en el continente latinoamericano, incluyendo a Puerto Rico y el Caribe. Vean ustedes, Apocalipsis capítulo 22 y verso 16 dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias, dar testimonio de todo el programa divino correspondiente para el fin del tiempo, dar testimonio de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, dar testimonio de el mensaje de la trompeta final del Evangelio del Reino, dar testimonio del recogimiento de todos los escogidos, dar testimonio del programa divino para la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que estamos vivos. Para eso Él envía a su ángel mensajero, que es el último profeta mensajero que envía el Señor Jesucristo a esta tierra. Por eso en Apocalipsis 22 y verso 6 también dice de la siguiente manera: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Quién le da a conocer a los siervos de Dios? ¿Quién le da a conocer a los hijos de Dios de entre los gentiles y a los de entre los hebreos las cosas que deben suceder en el fin del tiempo? El ángel del Señor Jesucristo, enviado por el Señor Jesucristo para, con el mensaje del Evangelio del Reino, el mensaje de la tercera dispensación, darle a conocer todas estas cosas que tienen que acontecer en este tiempo y que ya muchas de ellas están aconteciendo, pero que nadie más puede darle a conocer estas cosas a los siervos de Dios, sino el ángel mensajero del Señor Jesucristo, porque es a Él al que ha enviado el Señor Jesucristo para este propósito. Por lo tanto,
Todos los seres humanos tienen el privilegio más grande que personas algunas hayan tenido a través de las generaciones. Tienen el privilegio de recibir de parte del Señor Jesucristo a su ángel mensajero, al último profeta enviado para darle a conocer todos estos misterios del reino de Dios y así preparar a cada persona para la entrada al glorioso reino milenial, y para los escogidos ser transformados y recibir el cuerpo eterno que el Señor ha prometido para cada uno de sus hijos, y para que los santos que murieron en el pasado creyendo en el Señor Jesucristo resuciten en cuerpos incorruptibles eternos. Por eso San Pablo dijo en el capítulo 15 de Primera de Corintios, comenzando en el verso 49, dice, verso 48 en adelante del capítulo 15 de Primera de Corintios, dice: cuál el terrenal, tales también los terrenales, y cuál el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Seremos a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Entonces habrá terminado la muerte para los hijos de Dios. Y todo esto en este tiempo final se llevará a cabo. Son cosas que deben acontecer pronto y las da a conocer el ángel mensajero del Señor Jesucristo con el doble ministerio de Moisés y de Elías en este tiempo final. Y así él llama y junta a todos los escogidos. Por eso la América Latina tiene una posición muy grande en el reino de Dios. Tiene una posición muy grande en la dispensación del reino, porque ha comenzado en la América Latina la dispensación del reino. Y toda persona que recibe el evangelio del reino es sellado con el sello del Dios vivo y es sellado y colocado en el reino de Dios para vida eterna, y tiene la oportunidad de entrar al glorioso reino milenial. Así es para cada persona como individuo, y para la América Latina, Puerto Rico y el Caribe como continente y como nación o naciones. Sí, cada nación del continente latinoamericano, incluyendo a Puerto Rico y el Caribe, recibe el mensaje, también recibe la bendición
de entrar al glorioso reino del Señor Jesucristo, con promesas de pasar al glorioso reino milenial y recibir las bendiciones del glorioso reino del Señor Jesucristo, un reino de paz, de amor, de armonía, en donde las armas de guerra serán convertidas en herramientas de trabajo para la prosperidad, para el progreso de la raza humana durante el reino milenial, durante el reino de 1000 años del Señor Jesucristo en la tierra. Y la América Latina tendrá todas esas bendiciones del glorioso reino milenial si entra al reino con el evangelio del reino, si recibe la palabra, el mensaje de la gran voz de trompeta, el mensaje del evangelio del reino, el mensaje del Señor Jesucristo por medio de su ángel mensajero. Será sellada la América Latina, Puerto Rico y el Caribe para pasar al glorioso reino milenial, donde tendrá la segunda posición en el reino del Señor Jesucristo, porque la primera posición la tendrá el pueblo hebreo, la tierra de Israel, porque en medio del pueblo hebreo estará establecido el trono del Señor Jesucristo y restaurado el trono de David, con el Hijo de David, el Señor Jesucristo, reinando como Rey de Reyes y Señor de Señores, desde la tierra de Israel, desde Jerusalén, y reinará y gobernará todo el planeta Tierra. Y la América Latina, Puerto Rico y el Caribe tendrá allí los escogidos del fin del tiempo, que están recibiendo la palabra, el mensaje de la trompeta final, para en el glorioso reino milenial pedir que las bendiciones mayores de este reino vengan sobre la América Latina, Puerto Rico y todo el Caribe. Así es que el continente latinoamericano tendrá una representación muy grande de latinoamericanos en el reino del Señor Jesucristo desde la tierra de Israel, para pedir en favor de toda la América Latina. Allí estaremos como reyes y sacerdotes y reinaremos con Cristo 1000 años para comenzar, y reinaremos y traeremos para el continente latinoamericano la mayor parte de las bendiciones del reino del Señor Jesucristo. Así es que representaremos al continente latinoamericano en el glorioso reino milenial. Y la América Latina, el continente latinoamericano, como ya hemos dicho, tendrá el privilegio grande de ser el segundo continente o nación en el reino del Señor Jesucristo. Primero, el pueblo de Israel como nación, y luego el continente latinoamericano, Puerto Rico y el Caribe. Ahora, ¿cuál es el movimiento milenial
en marcha en el fin del tiempo. El movimiento milenial en marcha en el fin del tiempo es el movimiento del Señor Jesucristo en Latinoamérica, Puerto Rico y el Caribe, llamando y juntando a todos los escogidos con el mensaje de la trompeta final, el mensaje de la gran voz de trompeta, el mensaje del evangelio del reino ministrado por el ángel del Señor Jesucristo con el doble ministerio de Moisés y Elías, trayéndole así salud, bendición a todos los hijos de Dios. Ese es el movimiento milenial que se ha puesto en marcha con el mensaje milenial, con el mensaje del reino milenial, con el mensaje de la tercera dispensación, de la dispensación del reino, en donde se revela al Señor Jesucristo como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores. ¿Cuál es el ministerio de la segunda venida del Señor Jesucristo? Es el ministerio del Señor Jesucristo operado en su ángel mensajero en el fin del tiempo, llamando y juntando a todos los escogidos en el continente latinoamericano. ¿Dónde están los ángeles del Señor Jesucristo con la gran voz de trompeta juntando los escogidos? En el continente latinoamericano, incluyendo a Puerto Rico y todo el Caribe. Hemos contestado las 4 preguntas que teníamos para contestar en esta ocasión. Y hemos estado viendo y continuaremos viendo en la América Latina, Puerto Rico y el Caribe, la manifestación gloriosa del Señor Jesucristo por medio de su ángel mensajero en la América Latina. La manifestación gloriosa del Señor Jesucristo en la América Latina. Que Dios bendiga a Puerto Rico, el Caribe y a toda la América Latina con todos sus habitantes, y que la luz de la segunda venida del Hijo del Hombre en gloria con sus ángeles resplandezca en sus almas, en sus corazones, en sus mentes y delante de sus ojos, y puedan ver la manifestación gloriosa del Señor Jesucristo en la América Latina. Que Dios les abra el entendimiento, el corazón, el alma, para comprender, para ver, para entender la manifestación gloriosa del Señor Jesucristo en la América Latina. Esa es la bendición más grande que Dios le puede dar a los puertorriqueños, a todos los caribeños y a todos los latinoamericanos en esta hora final, para que así se cumpla la palabra: bienaventurados vuestros ojos, porque ven, ¿qué cosa? La manifestación gloriosa del Señor Jesucristo en la América Latina. Y bienaventurados vuestros oídos, porque oyen ¿qué? Oyen la voz
del Señor Jesucristo por medio de su ángel mensajero oyen el mensaje del Evangelio del reino, el mensaje de la tercera dispensación, el mensaje de la gran voz de trompeta llamando y juntando a todos los escogidos. Bienaventurados vuestros ojos, porque ven todos los que ya están viendo la manifestación gloriosa del Señor Jesucristo en el continente latinoamericano. Y bienaventurados vuestros oídos, porque oyen el mensaje de la gran voz de trompeta, el mensaje del Señor Jesucristo en su manifestación gloriosa en el continente latinoamericano. Que Dios continúe bendiciendo al continente latinoamericano, incluyendo a Puerto Rico y el Caribe. Y pronto nos encontremos con el nuevo cuerpo y luego nos encontremos en el glorioso reino milenial. Hemos visto la gran promesa y el gran misterio de la manifestación gloriosa del Señor Jesucristo para el fin del tiempo, y la hemos visto en el continente latinoamericano. Así es que hemos visto y hemos entendido la manifestación gloriosa del Señor Jesucristo en América Latina. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención, amigos radio oyentes de esta radioemisora amiga de Neiva, Huila, HJWK, y a cada uno de ustedes también a través de la línea telefónica en los diferentes países, y también muchas gracias a ustedes los aquí presentes en Bogotá, Colombia. Que Dios les bendiga a todos con las gloriosas bendiciones del reino del Señor Jesucristo. Con nosotros nuevamente José Neftalí Díaz para concluir en esta ocasión. Dios les bendiga y Dios les guarde a todos.